Europa se sabe menos protegida que durante la Pax Americana. Se intenta encontrar en un futuro con autonomía estratégica, se quiere rearmar, pero hay visiones diferentes, distintas reacciones. Países que igual por historia, por cercanía a Rusia, tienen mucho más claro, otros que son reacios. Precisamente por eso está siendo referencia para el rearme europeo casos como el de Polonia, el socio de la OTAN que más gasta en defensa. Hablamos de ello ya con Carlos Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, quien además ha sido agregado de defensa en la Embajada de España en Alemania, ocupándose también de lo relativo a Polonia, una voz más que autorizada para hablar de ello. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Un placer, como siempre. Carlos, Polonia, como decía en la entrada, se ha convertido en el país de la OTAN que más PIB invierte en defensa, supera el 4% en 2024. ¿Cómo se explica ese liderazgo militar dentro de Europa, no siendo el país con más economía ni con más población? ¿Cuál es su ambición cuando construyen el que se está perfilando, Carlos, como el ejército terrestre más potente del continente, si quitamos al de Ucrania, que está muy bien entrenado, ¿no? 3 años de guerra dan para mucho. ¿Cómo lo entendemos? Pues efectivamente, Rafa, mira, Polonia es un caso paradigmático, ¿eh? Es un ejemplo. En el 2024, pues como bien sabes, ha invertido casi un 4,12% de su PIB. Y es que Polonia quiere tener su puesto en Europa y quiere tener su puesto en la OTAN y ve muy de cerca la amenaza rusa, ¿no? Fíjate que ha recibido más refugiados que nadie, ¿eh? Ha funcionado, pues, como te diría yo, como una zona de amortiguación, ¿no?, entre los combates en Ucrania y el resto de Europa. Y sobre todo ha ayudado a Kiev, ¿no? Y si hablamos un poquito de esa ambición de Polonia, pues fíjate que cuando Polonia ingresó en la Unión Europea, pues era una Unión Europea que estaba marcada por el eje franco-alemán, y eran ellos los líderes, ¿no? Y parece que trataban como países de segunda, pues a los países que entraban desde el este, entre ellos a Polonia, ¿no? Y Polonia cambió con la guerra, con la agresión rusa a Ucrania. Polonia cambió. Y como curiosidad, pues por ejemplo, en marzo del 2022, Morawiecki, el anterior presidente, fue uno de los primeros presidentes en llegar a Kiev. Qué Y eso bueno. es importante, ¿no? Es decir, demostrar su liderazgo. Sí. Sabemos, Carlos, que la historia de Polonia, tanto en el siglo pasado como históricamente, cuando estaba unida con Lituania, está marcada por invasiones y ocupaciones por parte de Alemania, por parte de Rusia. Tenemos 1000 historias, ¿no? ¿De qué manera crees, Carlos, que estas malas experiencias históricas que ha padecido Polonia han forjado esa percepción que tienen los polacos de la amenaza rusa y esa decidida apuesta, porque es verdaderamente decidida, por la autodefensa, por ser capaces de defenderse? Pues fíjate, aquí tiro un poquito también de experiencia propia, Rafa, como tú decías al principio, ¿no? Cuando estaba de agregado en Alemania, pero también tenía otros países, entre ellos Polonia, pues tuve la inmensa suerte de hablar con militares, con políticos, con civiles, que de verdad sentían la amenaza de Rusia, que conocían los métodos de la Unión Soviética y ahora los de Rusia, ¿no? Entonces entre ellos era una mezcla, pues, de un cierto odio, cierto temor, un cierto respeto, pero también era un sentimiento de que Rafa no se iba a repetir jamás, ¿no? Entonces, no sé cómo decir, esto les ha forjado a Polonia una identidad cultural, pues, muy arraigada, ¿no? Muy patriótica, un nacionalismo de decir, no vamos a sufrir más. Claro. Da la sensación, mirándolo desde aquí, que Polonia es fundamental ahora mismo para la defensa de Europa, por posición geográfica, esa posición física de colchón que decías tú, que linda con Ucrania, también lo hace con Kaliningrado, con el corredor Suwalki. Parece un país fundamental ahora mismo para defender al resto del continente, a los países bálticos, a la propia Alemania, ¿no? Efectivamente, mira, para empezar, Polonia ha ganado una autoridad moral muy importante, ¿no? Porque ha demostrado, yo creo que es de los primeros países que han demostrado lucidez y realismo frente al peligro de esta Rusia imperial, ¿no? De esta Rusia de Putin. Y lo han estado avisando, estuvieron avisando desde que Putin
hizo el discurso famoso aquel en la conferencia de Múnich en el 2007. Ya todo el mundo se nos puso un poquito, pasó desapercibido, ¿no? Pero Polonia se lo tomó muy en serio, ¿no? Allí Putin criticó la expansión de la OTAN, dijo que tenía un carácter provocativo, pero claro, Polonia dijo, ojo, conocemos a la Unión Soviética, conocemos cómo se las gasta, y ellos pensaron que Polonia y los bálticos podían ser los siguientes, ¿no? Claro. Fíjate, hablando de Polonia y los bálticos y ese famoso corredor, efectivamente ese corredor, el corredor Suwałki, tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia. Pero yo creo que con la entrada de Suecia y Finlandia, el peligro de quedar los países bálticos un poquito aislados, ¿no? Si los rusos cerraran ese corredor militarmente, pues creo que bueno, pues ya no están así, ¿no? El importante golpe de que Suecia y Finlandia entraran en la OTAN, pues ya no es un punto tan débil de la alianza, Claro. ¿no? Independientemente de que, como bien sabes, Rafa, si los rusos hacen eso, se podría invocar el artículo 5 de la alianza. Claro, totalmente. Es tremendo. Lo decías tú, Carlos, Polonia ha sido consciente siempre del peligro ruso en 2007, en 2010. Tienen la percepción de que si Putin decide continuar avanzando les va a tocar a ellos, a los bálticos. Me da la sensación de que están preocupados, lógicamente, con Putin, con Rusia, pero también incluso que cunde cierta preocupación por la actitud última de Estados Unidos, ¿no? Pues efectivamente. Es decir, ellos tienen ¿cómo te diría yo? Tienen, por su historia, perciben la amenaza. Es que ya la han tenido, ¿no? Y gracias a Dios hay un fuerte consenso político y social, ¿no? Y han tomado decisiones importantes para defenderse, ¿no? Tiene un ambicioso, ya empezó cuando yo estaba allí en el 2021, con un plan de modernización técnica muy importante, ¿no? Para su industria de defensa. Ellos tienen un grupo de empresas que se llama el PGZ, un grupo de empresas de armamento polaco muy importante. Tal vez en ese momento estaban muy aliados con los norteamericanos. Ahora mismo hay entre unos 10 o 12.000 efectivos norteamericanos, fuerzas norteamericanas desplegadas en Polonia, que es muy importante. También apostaron no solo por la OTAN, sino por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues ahora quizás tengan una cierta preocupación que yo creo que no es tal, porque son los miembros de la OTAN, Rafa, que más invierten en defensa. Es tremendo, sí. Y además has mencionado tú también antes en algunas de tus respuestas esa cohesión social que viven ante una percepción del peligro en la puerta. Es una sociedad que está muy dividida en muchos aspectos, que hay mucha polarización política, pero sin embargo, respecto del gasto en defensa elevado, tienen un consenso político total, político y social, ¿no? Al final se convierte en un ejemplo, ¿no?, para otros socios de la OTAN. Es el único que está cerca del 5%, gasta más sobre su PIB que la propia Estados Unidos. O sea, no en términos absolutos, obviamente, sino en relación con su PIB. Esto es al final, yo creo, también inspirador para otros socios europeos, ¿no? Si lo puede hacer Polonia, ¿por qué no lo pueden hacer otros? Totalmente. Yo creo que es un buen ejemplo. Es decir, aun con cambio de gobierno, porque antes tenían los más conservadores de Justicia y Libertad, ahora tienen a Donald Tusk, que es más centro-derecha, políticamente, pero también militarmente, pero también socialmente, es un pueblo muy unido. Es un pueblo muy unido porque percibe la amenaza. De verdad, ellos temen, tienen respeto, no desprecian en absoluto a Rusia, ¿no? Saben de lo que es capaz. Y como te decía, ellos han iniciado, es que van hacia el 5%, ¿no? Y con respecto a la industria de defensa, pues no solo la propia, en armamento ligero, en sistemas de armas menores, ¿no? Pero es que han comprado sistemas de armas a Estados Unidos y a Corea del Sur, ¿no? Para luego coproducirlos en Polonia, o sea que es interesantísimo. ¿Esto, Carlos, dificulta la interoperabilidad por tener proveedores diversificados o se puede asumir?
Bueno, no te voy a engañar, Rafa. Al tener armamento de diverso tipo, de diversa procedencia, pues esos son para el mantenimiento, para las Fuerzas Armadas, pues suponen importantes desafíos, ¿no? Pero también oportunidades, ¿no? Se enfrentan, pues, efectivamente, al mantenimiento de sistemas de armas de procedencia soviética. Ojo, que han pasado mucho armamento ya a Ucrania, ¿vale? Pero tienen armamento occidental, tienen armamento alemán, carros de combate, tienen los M1 Abrams de Estados Unidos, la versión no más moderna, pero ya están recibiendo el carro de combate más moderno y están recibiendo de Corea del Sur. Efectivamente, son desafíos, pero también son oportunidades para toda su industria, para todos sus especialistas, y yo creo que lo van a hacer bien en esa diversificación. La última pregunta obligada, yo creo, Carlos, nadie desea que haya conflicto armado mayor o que progrese respecto del de Ucrania y que siga incrementándose la bola de la guerra, pero yo te pregunto, si se produce conflicto, si da el paso Rusia contra Polonia, ¿va a dar la talla Varsovia? ¿Crees que va a ser una primera etapa verdaderamente complicada para los rusos? Pues mira, lo primero, como te decía, hay fuerzas norteamericanas desplegadas en Polonia. Y luego, pues mira, como por mi experiencia como área de defensa cuando estaba en Alemania y me desplazaba a Varsovia y hablaba con ellos, pues conozco a las Fuerzas Armadas polacas, ¿no? Y a sus militares. Y no tengo ninguna duda que van a dar la talla. Además, Rafa, defenderán su soberanía, su territorio, y son un aliado muy eficaz, y yo creo que tienen unas Fuerzas Armadas muy serias y muy profesionales. Ojalá no haya conflicto, pero si lo hay, pues estaremos algo más tranquilos por tener a los polacos allí. Carlos Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos, repasar lo que supone Polonia ahora mismo en el teatro europeo. Te lo agradezco mucho, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Nosotros hemos llegado ya hasta el final, no hay tiempo para más en este pulso geopolítico. Hemos hablado del aumento de autocracias frente a democracias en el mundo, por primera vez en mayoría en las últimas 2 décadas. Hemos reflexionado sobre la proyección al Indo-Pacífico del Reino Unido y la devolución de las Islas Chagos, y también hemos hablado de Polonia y su defensa frente a Rusia. Mañana más. Hasta mañana.